Hola, hola estudiantes. La clase de hoy veremos los nuevos proyectos políticos y cambios en Chile desde 1958 a 1973. Esto es una clase síntesis para la evaluación escrita. Una parte bastante importante es el contexto que había entre 1950 y 1970, en el cual se caracterizaba por una política de tres tercios. Por un lado teníamos la derecha, el centro y la izquierda, siendo el centro la unidad política más nueva. La derecha principalmente está conformada de conservadores y liberales que se van a unir para dar paso a la candidatura de este ingeniero independiente llamado Jorge Alessandri. La izquierda va a partir con la aparición del Frente Revolucionario de Acción Popular, que va a estar integrado por socialistas y comunistas, una historia ya de alianzas que va desde la creación del Frente Popular y poco a poco, a través de diferentes elecciones, empieza a tomar fuerza la figura de Salvador Allende, que estuvo presente en tres elecciones, siendo la tercera eh, en la que los en la que el presidente Salvador Allende va a salir electo. ¿Qué factores permiten este escenario de la política de los tres tercios? Primero, la ampliación del sufragio. Según mi parecer, una de las reformas más importantes, ya que permite que la popularización del voto, que antes estaba bastante restringido por las clases oligarcas, quienes establecían ciertos requisitos para que las clases populares no pudieran votar. Con la masificación del voto, las clases populares van a poder votar y con esto, debido al contexto internacional desde la Revolución Rusa, la conformación de la Unión Soviética, la conformación de los primeros partidos políticos representantes del movimiento obrero, va a permitir que con este voto popular puedan salir electos candidatos de izquierda o centro izquierda. Fíjense que de 1958 pasó a más de 1 millón de votantes, el 64 de 2.915.000 votantes y después de más de 4,5 millones. ¿Qué requisitos se fueron eliminando? Bueno, varios requisitos. Nosotros sabemos que a principios del siglo XX se eliminó el voto censitario. Después, a mediados de siglo, va a comenzar o se va a aumentar el padrón electoral producto de las reformas que permiten a la mujer votar y después se van a quitar los requisitos los más importantes de leer y escribir o de los no videntes. Como les dije, en 1949, aunque nosotros sabemos que municipales comienzan a votar antes, ya las mujeres comienzan a votar. Después se crea la cédula única, ya, y se crea también la reforma de 1962 en la cual surge la obligación de inscribirse en los registros electorales, ya no es voluntario, a diferencia de cómo es hoy día. Y después de 1970 votan analfabetos y mayores de 18 años. Quizás esta es una de las reformas más importantes que cabe la pena señalar. Otro aspecto que permitió este contexto fue la reformulación de los partidos políticos, principalmente producto del fortalecimiento del movimiento obrero, el nacimiento del Partido Comunista, el Partido Socialista y después las coaliciones políticas o electorales, también la urbanización que hace que exista una migración campo de ciudad, por ende las personas están más involucradas en la política, la ampliación del sufragio y el voto femenino, lo que va a permitir que las estrategias de los partidos políticos ya no apunten a los de la misma clase social, sino que a la clase popular. Otro aspecto va a ser la polarización del contexto mundial debido principalmente a esta lucha entre el primer y segundo mundo, es decir, entre los capitalistas y los comunistas, que va a hacer que bajo el contexto de la Guerra Fría el mundo se polarice en un lado o en el otro. Va a ser muy remarcado los partidos de izquierda y la derecha y los gobiernos, cuál va a ser su postura frente a los partidos como el comunista. Cabe recordar el gobierno de Gabriel González Videla en el cual se proscribe el Partido Comunista. Uno de los partidos que va a perder bastante importancia va a ser el Partido Radical, sobre todo después del último gobierno de Gabriel González Videla, en el cual no va a dejar una muy buena imagen no solamente al pueblo, sino que también a los otros partidos debido a este movimiento pendular
en la cual no logran posicionarse fijamente en un sector. Ya por ende, como pueden ver en la imagen de este de barco que se va hundiendo, es el descenso de las votaciones en el Partido Radical. Un partido que sí va a ser, va a tener un incremento en su participación y se va a transformar en el tercer poder político más importante de nuestro país, va a ser la Falange Nacional, que ve su nacimiento a partir de la doctrina social de la Iglesia, constituyéndose como la Falange Nacional, para posteriormente estos jóvenes conservadores como Bernardo Leighton, Radomiro Tomic y Eduardo Frei Montalva van a formar la democracia cristiana. Los partidos de izquierda van a comenzar a fortalecerse con el nacimiento de estos partidos pro obreros como el Partido Comunista o el Partido Socialista, que después va a permitir formar coaliciones como el Frente Revolucionario de Acción Popular y que después se va a ir transformando hasta llegar a la Unidad Popular. Este Frente Revolucionario va a llevar como candidato dos veces, es decir, porque después va a ser la Unidad Popular que lo lleva como candidato, a Salvador Allende. Y poco a poco van a tener ciertos espacios en la política, lo que les va a permitir con el tiempo acceder a puestos del Congreso y posteriormente a la presidencia. La democracia cristiana también sufre divisiones, así como también lo sufrió en su momento el Partido Radical, como por ejemplo la formación del MAPU, ya que ciertos sectores, ya sea del Frente Revolucionario de Acción Popular como de la democracia cristiana, se van a empezar a extremar debido principalmente a que no ven cambios en la sociedad. Por ejemplo, se va a crear el MAPU, que es una facción del Partido Demócrata Cristiano, que es el Movimiento de Acción Popular Unitaria. Y así también el Partido Comunista va a tener un ala un poco más revolucionaria, ya que va a ser, por ejemplo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria o también llamado MIR. Los partidos de derecha, bueno, generalmente antes estaban conceptualizados entre el Partido Conservador y Liberal, se van a fusionar y van a formar el Partido Nacional y ese va a formar uno de estos tercios. Los tres tercios van a ser un tercio de izquierda, formado por el Partido Nacional principalmente, el otro, los partidos de izquierda, fusionados en el Frente Revolucionario de Acción Popular y después la Unidad Popular, y el centro, que va a ser la democracia cristiana. En algunos aspectos socioculturales va a haber una revolución artística en nuestro país con el surgimiento de la nueva canción chilena, algunos movimientos comprometidos con el movimiento obrero. Ya, bueno, va a haber durante el gobierno de Jorge Alessandri la celebración de la Copa del Mundo de 1962, en la cual Chile va a salir tercero. Otro de estos factores que permitieron este contexto va a ser los nuevos proyectos de desarrollo. Cada uno de los sectores va a tener ciertos caballitos de batalla o reformas estructurales, ya según la ideología. Por ejemplo, la derecha quiere hacer reformas económicas liberales, sacando un poco esta intervención estatal que era el estado de bienestar. La democracia cristiana quiere hacer reformas estructuralistas respecto de la promoción popular, respecto de los recursos naturales, y la izquierda la vía chilena al socialismo, emulando lo que había pasado en Cuba. Vamos a tener tres presidentes a analizar. Jorge Alessandri, del 58-64, ya va a promover reformas monetaristas para calmar la inflación, la sustitución del peso chileno al escudo, ya que va a tener su fecha de término en el gobierno militar. Además va a iniciar la reforma agraria que vamos a tratar más adelante. Frei Montalva va a promover la revolución en libertad, que busca también emular lo que pasa en Cuba en cuanto a las reformas estructurales, pero en democracia, no con una vía armada.
y va a apoyar va a contar con el apoyo de la Iglesia, va a desarrollar la reforma agraria, va a realizar reformas educacionales y finalmente Salvador Allende del 70 al 73 no completa su gobierno debido a el suicidio de este presidente que va a llevar la vía chilena al socialismo. Y la idea es cambiar el sistema económico en sus bases, ya establecer un área social de la propiedad, va a profundizar y radicalizar la reforma agraria y también va a tener una postura de nacionalización y estatización de la industria privada. Eh, Uno de los sectores importantes va a ser la iglesia. Uno de los personajes interesantes va a ser el cardenal Raúl Silva Enríquez, que no solamente va a participar, por ejemplo, en la promoción de la reforma agraria, sino que también en la defensa de los derechos humanos durante el gobierno militar a través de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Cuáles son las propuestas de desarrollo que se proponen dentro de estos gobiernos? Primero, la reforma agraria y la sindicalización campesina. Hay que decir que hay tres etapas bien marcadas. Primero con Alessandri, después con Eduardo Frei Montalva, que la profundiza ya, y después se radicaliza con eh, Salvador Allende. A la primera ley se le llamó ley macetero, debido principalmente a que se realizan pocos cambios, ¿ya? Pero lo que sí es importante es que se va a crear la Corporación de la Reforma Agraria, el CORA, que está encargado de hacer la evaluación de las tierras a propósito de evaluar si tienen o no, o se están produciendo o no. Dentro de estas tres etapas, desde el punto de vista legal, primero el de Jorge Alessandri, se permitía la expropiación y la subdivisión de aquellas parcelas que estaban insuficientemente explotadas o sin explotar. Evidentemente hay un fin claro de poder hacer productivas aquellas tierras que no lo eran. Eduardo Frei comienza a establecer ciertos requisitos respecto a la gran propiedad, es decir, que serían expropiadas las tierras abandonadas y mal explotadas y aquellas que tuviesen una superficie mayor a 80 hectáreas de riego básica. Y evidentemente todo a cambio de una indemnización que se hacía en función a un avalúo fiscal hecho por el Estado. Durante el gobierno de Salvador Allende se radicalizó y se empezaron a incumplir estos requisitos, expropiando toda aquella gran propiedad, incluso aquellas que eran de 80 hectáreas. Ahora quiere decir que hay un proceso paralelo entre las expropiaciones de Salvador Allende y las que realizaron los propios obreros, o sea, los propios campesinos, y que provocó evidentemente una crisis agrícola. Otros ejes de los gobiernos, por ejemplo, en 1968, dentro del gobierno de Eduardo Frei Montalva, fueron las reformas educacionales, en el cual partió a propósito de una toma de la Pontificia Universidad Católica, donde los estudiantes pedían hacer más democráticos los currículum, ya modernizarlos, ya y también Eduardo Frei estableció la promoción popular, en el cual permitió que las juntas de vecinos tuvieran mucha más participación en las decisiones municipales. Otro aspecto bastante importante va a ser la chilenización y la nacionalización de los recursos naturales de la industria. Principalmente se va a chilenizar bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, posteriormente se va a nacionalizar en el gobierno de la UP, ¿ya? En el cual empieza a traspasar una serie de empresas estratégicas al área social del Estado, con la función de entregar beneficios sociales a la población. La chilenización, a diferencia de la nacionalización, la chilenización implica la adquisición por parte del Estado de un porcentaje mayor al 50% de la propiedad de la industria del cobre, compatibilizándola con la industria privada. Sin embargo, posteriormente, en el gobierno de Salvador Allende, se procedió a la nacionalización del cobre, en el cual se adquiere el total control de la industria por parte del Estado. Evidentemente, esto debido a las presiones sociales respecto a las fluctuaciones del precio del cobre, que evidentemente no van a favorecer a nuestro Estado.
¿ya? Eh, Otro aspecto va a ser la creciente polarización política e ideológica, principalmente bajo el contexto de la Guerra Fría y esta política de los tres tercios del Partido Nacional, la Democracia Cristiana y el FRAP, que después va a evolucionar en la UP. Evidentemente cada uno tenía posturas ideológicas bastante fuertes y algunos bastante radicales. Dentro de los movimientos de extrema derecha y también extrema izquierda van a surgir estos movimientos un poco reaccionarios, en algunos sentidos revolucionarios, como el MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y en la extrema derecha vamos a tener Patria y Libertad, que eran grupos militarizados que incluso eh, utilizaban armamento, ¿ya? Y que básicamente va a fomentar la guerra civil en Chile, que es lo que pasa durante el periodo de 1973. Eh, Uno de los elementos esenciales del colapso del gobierno de la Unidad Popular va a ser el desabastecimiento y el acaparamiento incluso de los productos. Por eso que como solución se van a crear las juntas de abastecimiento y precios, ya las HAP, que tienen como objetivo entregar los bienes básicos a la población. Se va a agudizar esta crisis económica incrementando la inflación. El gobierno de Salvador Allende va a aumentar la emisión de dinero, lo que va a producir una hiperinflación, ya, y según sostienen algunos, va a existir un boicot por parte de los empresarios camioneros, los cuales van a realizar un paro, lo que va a estancar el país. Bien, en el siguiente video les voy a publicar lo que dice relación con el golpe militar y con transición a la democracia. Adiós.